Dios le bendiga, querido amigo. Bienvenido una vez más a Radio Generación de Fe Podcast. Amén. Bienvenido. Dios le bendiga. Estamos aquí. Amén. Estamos activados. Cada uno de ustedes. Amén, amén, amén. Este es nuestro tercer podcast ya, brother. Ya arrancamos con el tercero. Y gracias a Dios y a los hermanos que nos están escuchando y amigos que han ido a los videos. Amén. A los poquitos que hemos hecho han ido a los videos, se han suscribido, le han dado like, han compartido. Estamos más que agradecidos con ustedes. Recuerden que estamos en YouTube como Radio Generación de Fe Podcast. Amén. También estamos en Facebook como Radio Generación de Fe y también como Quentin Lugo. Y también estamos en Instagram como Generación de Fe. Así que le invitamos a que vaya y nos siga y vea nuestros videitos y aporte a lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Siempre hemos dicho que el propósito de este podcast es hacer una buena representación de Jesús. Amén. ¿Me entiendes? El propósito es que las almas vengan a los pies de Jesucristo y discutir los temas de una forma correcta. Que los hermanos se han edificado también. Claro que sí, porque hay muchos temas que se tocan, que yo escucho, que verdaderamente no hablan con la seriedad que se merece. Y nosotros estamos aquí para presentar ese lado donde muchas personas tienen miedo a ser conservadores. Bueno, la gente le tiene miedo al pentecostalismo. Y este que usted va aquí es pentecostal. Amén. Estoy con mi barbita y con todo, pero soy pentecostal de la cabeza a los pies. Así que, bienvenidos sean todos. Tenemos que orar por lo que está pasando en Florida. Hay un huracán que está arrasando por allá. Pero gracias a Dios que de categoría 5, que estaba supuestamente, bajó a categoría 3. Pero todavía hay muchas inundaciones, hay mucha agua, muchos vientos y muchas cosas sucediendo allá en Florida. ¿Ustedes han visto la noticia? Bueno, he visto un poco de las noticias, tengo familias allá, amén, y estuve hablando con mi suegro, el reverendo Samuel Ramos, y me estaba diciendo que estaba ready, ya había protegido la casa, estaba en paz, estaba tranquilo, confiando en el Señor. Y tengo a nuestro tío, tío Wii, Katia, Bebé, que también está allá. nuestro hermano Bebé. Amén, tenemos mucha gente en la Florida, muchos familiares. La sobrina de nosotros. Sí, con sí. Denise, que están allá. Amén, amén. Y Yo hablé con ella, ya se tuvo que asegurar la casa y subir para allá, para Virginia subió ella. Oh, wow. Sí, No, porque allá está feo. Mi hermano, Y mi tu hermano también está allá, mi hermano Víctor está allá en Tampa. Y que es donde está sufriendo los lugares más fuertes, Tampa. Ujú. Sí, tenemos familia en Tampa, tenemos mucha familia, a Eric Vargas, está allá Jennifer. No, y la cuestión Vargas. es que el terreno ya estaba saturado de agua. Sí, porque recuérdate que ellos acaban de no recuperarse, pero hacen tan siquiera semanas. Yeah. Una tormenta pasó para allá fuertemente y los azotó bien duro. Y según yo estaba viendo las noticias, todavía habían escombros que no habían recogido de la tormenta pasada. Montaña de escombros. So, imagínate que se va a acumular lo que ya había pasado antes con lo que va a suceder ahora. ¿No? Así que oremos fuertemente por ello. Lo lo malo es que ese escombro que se encuentra en la calle, que no lo habían recogido, Ajá. se convierte en proyectiles. Wow. Sí, porque imagínate que esa agua corriendo a velocidad de esas corrientes, ¿me entiendes? No, y el Toda viento. esa madera y todo eso, no, eso es peligro. Sí, se levantan con esos peligro. vientos grandes, al levantarse empiezan a remeter en contra de las ventanas y cuando viene hay un problema grave. Claro. Por eso que cuando si las autoridades locales le dicen a usted que se vaya en lugar de refugio, por favor, no se cree el Superman ni el superhéroe. Asegure su casita y váyase al lugar donde el gobierno designó que usted tiene que ir. Porque es que hay mucha gente que el gobierno le dice, mira, busca un refugio. Venga a este refugio. Y la gente, no, que aquí no va a pasar nada, que nosotros somos fuertes, la casa está asegurada. Y cuando tú vienes a ver, eso es lo que salen en la noticia, que fallecieron, ¿verdad? Probablemente. Ojalá y eso no suceda, pero muchas de estas personas que pasa fallecen. Claro. O son los que tú ves encima de las casas porque no pudieron escapar. ¿Me entiendes? O para que usted se evite esos dolores de cabeza, váyase a ese lugar de refugio donde las autoridades locales le están diciendo que usted se mueva. En guerra avisada, No muere gente. no muere Es soldado. tan simple, pero tan complicado de hacer. Mira lo que pasó en North Carolina. Debe ser una gran enseñanza
esa gente sufrieron, creo que las muertes sobrepasan los cientos de personas. Y entonces simplemente esperaban un huracán más, una tormenta más. Y hay cientos desaparecidos. Mira para allá. Ay, Dios mío. Y estamos orando por Florida. Tenemos que orar, hermano. Tenemos que orar por Florida fuertemente. Están pasando unos momentos bien difíciles. Creo que hacían años que cosas así no sucedían por Florida. ¿Sabes? Tantas tormentas y huracanes, uno detrás del otro. Estas cosas no se estaban viendo normalmente. Mayormente en esta fecha era Puerto Rico. El famoso, que todos los huracanes pasaban siempre por esa área. Pero ahora le está tocando a Florida. Fuertemente. De tal forma, en Puerto Rico todavía yo no he escuchado que se ha formado un huracán. Bueno, este año. Este año sí, en el 2024. ¿Me entiendes? Pero con todo y eso oremos, ¿verdad? Oremos por los que están en el área de Florida, Virginia, North Carolina, en esa área por ahí, para que sea Dios bendiciéndolo, ayudándolo y cuidándolo. Y los pastores que están ahí, ¿verdad? Que tienen sus iglesias, que también son lugares de refugio. Si usted puede abrir su iglesia para estos hermanos y amigos que van a tener necesidades grandes, ábrala. ¿Verdad? Ábrala para que estas personas de la comunidad se puedan ir y refugiar allá. No, y esto también abre la puerta, ese tema, de lo que estamos o lo que vamos a dialogar. Porque Sí, tenemos que estar un tema preparados porque no sabemos el mañana. Correcto. Sí, sí. No, y que cuando Quenty dice abran las puertas para la comunidad, eso envía una gran mensaje. Claro. Amén. De salvación a la comunidad que tú pastoreas. Correcto. Sí, porque es que cuando están comprando templos te dicen, no, que este templo es para la comunidad, pero verdaderamente no se abre para la comunidad. ¿Me entiendes? Lo primero que se hace es que se cierra la comunidad. Cuando el templo se hace con la perspectiva de no solamente de irte a cantar corito los lunes, miércoles y viernes y domingo, sino de que se abra a la comunidad. ¿Para qué? Para estos momentos difíciles, para que la comunidad entienda que en medio de todo lo que está pasando, hay una iglesia que representa bien a Cristo aquí en la tierra y que la comunidad puede contar con la iglesia y con el pastor. Amén. Eso es parte de nuestro trabajo como iglesia. ¿Sabes? Las iglesias Dios las estableció en comunidades para que nosotros les sirvamos a esas comunidades. A veces nosotros decimos, pero es que la comunidad ya no respeta a los pastores. Es que los pastores no se dan a respetar. Antes yo me recuerdo que un pastor era bien respetado en una comunidad, porque este pastor se daba a la comunidad. Amen. Ahora mismo los pastores de las comunidades no saben ni quiénes son. ¿Por qué? Porque estos pastores dicen, no, Dios me llama hasta aquí, yo estoy encerrado. No, hermano, vaya a darse a la comunidad. Usted puso su iglesia ahí para la comunidad. La iglesia no se le llena. ¿Por qué? Porque usted no se la ha abierto a la comunidad. No se la ha abierto. El día que tú abras las puertas para la comunidad, pues Dios te va a entregar la comunidad en tus manos. Amén. Mientras tanto tú sigas pensando en ti solamente y que esto es solamente para dar 2 horas de servicio o 1 hora y media cada 3 días a la semana, nada va a pasar en su iglesia. Ábrala a la comunidad y yo te aseguro a ti que te va a hacer más efecto. Amén. Pero- te va a hacer más efecto que estar gritando en un altar, Señor, dame las almas. Vaya, ábrele la puerta a las almas. Decir algo. En realidad, ¿quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. El edificio es un templo. Así mismo. El templo para la comunidad. La iglesia que somos nosotros y el Señor nos ha llamado es para servir y A la traer comunidad. alma Exacto. en la comunidad. Y esa es la visión esencial. Algo tan simple como eso se nos hace tan difícil hacer. Amén. ¿Verdad? Pero el tema que queremos discutir en esta tarde, ¿verdad? Le queremos recordar, ore fuertemente por Florida. Sí. Ore fuertemente, que esto es un ataque fuerte lo que está sufriendo Florida, ¿verdad? Pero entrando a lo que es el tema que queremos hablar hoy, queremos hablar sobre señales de que perdiste el amor de Dios o el temor de Dios. Temor. ¿Sabe qué señales tengo yo que dan a entender que ya yo me estoy alejando del Señor? Ay, estas cosas casi no se hablan. Pero nosotros, cuando estamos fríos en Dios, damos señales de que ese temor hacia Él se está desapareciendo. Amén. Se está desapareciendo. Y queremos tocar ese tema. Queremos, cada uno de nosotros, ¿verdad? Escribió cosas ahí, par de puntos que vamos a estar tocando vamos a abrirle, como se dice, los micrófonos
Amén. para que cada uno de nosotros opinemos, ¿verdad?, acerca de qué señales hay en una persona que está perdiendo el temor de Dios. Y una de las cosas que yo puse, voy a empezar conmigo, una de las cosas que yo puse está en Proverbios 16:18, que dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Sabes? La soberbia es una de las señales que tenemos nosotros, bueno, que Dios nos guarde, que tiene un hijo de Dios que poco a poco se está apartando del temor de Dios. Ahora, ¿qué significa soberbia? Dice, yo encontré una definición que me gustó. Hay un montón. Tú te la puedes buscar en Google, en el diccionario, y va a encontrar buenas definiciones, tal vez hasta mejor que esta. Pero la que me atrajo a mí fue esta. Dice, altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros. Cuando tú te estás presentando para caer en agrado a otro, en vez de agradar a Dios, estás entrando en soberbia. Y eso es una señal de que el temor de Dios se está alejando de ti. Un ejemplo bíblico para eso, querido hermano, porque me estás hablando de soberbia, dame un ejemplo. ¿Ok? Un ejemplo vivo de eso fue Saúl. Saúl. Dice que Dios le entregó la ciudad, y cuando le entregaba la ciudad, Samuel le dijo, no hagas nada hasta que yo llegue. Y él, por escuchar al pueblo, se puso soberbio, rebelde, y vino y sacrificó antes de que llegó el profeta. ¿Y qué sucedió? El profeta llegó en ese mismo instante que le puso el cuchillo. No, la cuestión es que a él no le tocaba sacrificar. Exactamente, por eso que el profeta le dijo, espera que yo llegue. Exacto. Pero cuando tú le haces caso a la gente antes de que a Dios, y te pones soberbio, te pones rebelde, te pones orgulloso, ¿me entiendes? A mí nadie me puede decir nada porque yo soy el rey. Si tú como rey tienes leyes también y mandamientos, así que sométase. Sométase a la voz de Dios. Y si Dios te dijo que aguantaras un momento hasta que yo llegara para hacerle sacrificio como es debido, hubieras aguantado. Pero ¿qué le pasó a Saúl? Perdió su reinado. ¿Por qué? Por orgulloso, por soberbio, por ser un rebelde, por no querer escuchar la voz de Dios. Y así hay muchas personas, hermanos en nuestras congregaciones, que por no escuchar la voz de Dios y por ser soberbio, están dando señal de que el temor de Dios se está alejando de ellos. Ahora déjame decirte cómo comienza esto, ¿verdad? Porque hay señales que nosotros podemos mencionar, como una de las que tú acabas de mencionar ahora, de que estamos en peligro, ¿verdad?, de perder el temor a Jehová. Una de ellas es, y como comienza, es cuando hay descuido de tu relación con Dios. Claro. Yo mismo lo he experimentado en mi vida. Entonces, cuando una persona deja de relacionarse con Dios, comienza a descuidarse en la oración, en la lectura bíblica, en no congregarse, corre peligros, amén, a abrir puertas a otras cosas que no son Dios o que nos vienen del Señor. Y la Biblia lo dice claramente, que cuando los demonios se van o salen de la persona y Dios habita en el corazón de una persona en la casa, y esa persona descuida esa relación y saca a Dios de su corazón, los demonios que están allá afuera comienzan a ver a una casa vacía y comienzas a abrirle las puertas a lo que Quentin está hablando, a la soberbia, a la justificación. Bueno, que dice la Biblia que se va uno y regresa hacia atrás y encuentra la casa organizada, limpiecita. Y nos regresa solo. No, agarra 7 con él. Agarra 7. O sea que el estrado postrer viene a ser peor que el primero, dice la Biblia. Y por eso nosotros tenemos que cuidarnos de la soberbia y cuidarnos también de mantener esa relación con Dios. Ahí es que está. Que es lo que tú estás hablando. ¿Y cuál es la relación que tenemos que tener con Dios? Ahora, hablando de relación, yo estaba pensando en eso, fíjate, en el día de hoy, porque hay una diferencia entre la relación y la religión, ¿verdad? Y yo pensaba en eso porque yo pienso, ¿verdad?, que la relación es más importante que la religión. No estoy diciendo que las prácticas religiosas sean malas, pero, por ejemplo,
yo venía pensando en esto. Una persona religiosa te saca 3 veces al día para orar y eso está bien. Pero si no, entiende, esa persona entiende que orando esas 3 veces al día es el único comunión que esa persona tiene con Dios. Yo puedo estar en mi trabajo desde que entro al trabajo, haciendo mi trabajo, yo estoy en una comunión, en una relación. Por eso la relación es bien el apóstol importante. Pablo decía, os ruego que se hagan rogativas a donde quiera que estén parados. A tiempo y fuera de O sea tiempo. que si usted está trabajando, haga rogativas. Exacto. Si usted está manejando, haga rogativas. Si usted está caminando en transportación pública, haga rogativas. Si usted está jugando baloncesto, haga rogativas también. Negativa. Una relación conlleva 2 partes o 2 personas. Claro. Obligado. Religión es simplemente tú hablando con un Dios, con algo. Pero una relación con el Señor es tú teniendo una comunicación con Él. Oración no es simplemente tú hincarte y Padre nuestro que estás en los cielos. No. Mientras tú estás caminando hacia la tienda, tú puedes estar hablando con Dios. Exacto. Esa es parte de oración. Eso es como tú dices, que es una oración continua, una relación continua. Por eso yo digo relación sobre la religión. Exacto. Porque entonces, cuando descuidamos esa relación, entonces comenzamos a abrir puertas a terceras personas. Correcto. ¿Me entiendes? En el matrimonio, cuando nosotros dejamos de relacionarnos, de comunicarnos, de hablarnos, entonces comienzan a entrar terceras personas. Empezamos a invitar Y cuando terceras tú empiezas personas. también, porque parte de tu relación con tu matrimonio son las acaricias. Las caricias. Esos momentos de amor. ¿Me entiendes? Nosotros con Dios tenemos que tener también esa relación. ¿Me entiendes? Señor, te amo. De tener esa relación íntima con Él. Cuando tú no tienes tu relación, bueno, hay un dicho bien famoso que siempre nos decían los ancianos, que el que no cuida su tienda, ¿verdad? Exacto. El que no cuida su tienda, que la venda, algo así. Que la venda. O otro viene y se la lleva. ¿Me entiendes? Porque es que es verdad, si tú no le dedicas tiempo, si tú no sacas ese momento de intimidad con tu pareja, Si tú no le das entonces los sentimientos se van a Uno le da inclinar. cariño. Ahí está. Amor, comprensión, comunicación, hablar, cosas tan simples, pero que hacen Alabar. algo tan grande. La alabanza. O sea, si yo no halago a mi pareja y yo no le y yo no hago que ella pruebe y mastique por sus oídos mis halagos, otra persona allá afuera fácilmente lo hace. Lo va a hacer y le va a coger Y el le oído. va a correr el oído porque dice, bueno, yo no escucho estas cosas en mi casa. Entonces, de igual manera, la relación que nosotros tenemos con el Señor conlleva adorarlo, bendecirlo, glorificarlo en todo momento. Yo estoy bajando para ponchar y estoy, Señor, gloria sea tu nombre, Amén. que me da la bendición para Gracias por ponchar. darme esta comida. Mi alma Gracias te por alaba, poder te ponchar. Camina conmigo a todos estos Exacto. apartamentos que Y yo voy a ese es entrar ahora. el halago y la adoración que tenemos que tener hacia nuestro Padre todo el tiempo. El día que nosotros dejemos de practicar estas cositas, Se empiezan a meter terceras. son señales de que estás perdiendo ese temor de Dios. Porque también una de las señales de que tú estás perdiendo ese temor de Dios es tu falta de relación con Él, como lo estamos hablando ahora. Pero eso lo hablamos en eso pasado, en el programa pasado. El temor, hablamos de la palabra temor, el significado, y una de ellas es reverencia. Reverencia. Se a Dios. pierde la reverencia. Entonces, cuando tú alabas al Señor y dices, Señor, mi alma te alaba y te glorifica, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que usted me ha dado. Gracias por este día. Tú lo estás alabando, le estás dando, como nosotros, piropo. Exacto. Al Lo estás Señor, glorificando, le estás exaltando. Exacto. Le estás diciendo, wow, Dios, gracias, llegué a tu casa. Mira, hermano, yo he visto, con todo respeto, porque cada cual practica lo que le cree conveniente practicar, ¿verdad? Pero a mí se me enseñó siempre desde pequeño que cuando tú ibas al altar a predicar, usted se postraba de rodillas en el altar, ¿verdad? Para reverenciar al Dios que está en ese altar. Hermano, conocemos que Dios está en todos lugares. Conocemos que usted es el templo del Espíritu Santo.
¿Verdad que sí? Todo eso lo entendemos. Pero cuando usted se trepa al altar que está simbolizando ese lugar santísimo, creo que es de reverencia y de honra que usted se postre. Y honra y glorifica a Dios. ¿Me entiende? Pero hay personas que tú ves que ellos se trepan al altar, saludan a todo el mundo y como si nada. Como si se hubieran trepado a una tarima. Ujú. Entonces pierden ese respeto que Dios se merece. Ay, hermano, tú suenas religioso. Sí, sueno religioso. Ya, ponme religioso. Pero yo voy a honrar. Eso es reverencia. Entrar por sus puertas con acción de gracia. Por sus atrios con alabanza. La Biblia dice que ante la presencia de Dios tema toda la tierra. Pero el Padre nuestro que estás en los cielos, cuando se menciona eso, ¿qué es lo que está haciendo? Está alabando a Dios, dándole la honra y la gloria que Él merece. Correcto. Reconociendo que Él es Dios y lo está alabando. Y que Él mora en el templo. Hermano, si Dios mora en el templo, nosotros decimos, bueno, no nosotros, mucha gente dice que el templo no es necesario, que a las 4 paredes no es necesario, ¿verdad? Y yo digo, yo siempre me hago esta pregunta, ok, si las 4 paredes no es necesario ni es importante, ¿por qué entonces Jesucristo se enojó cuando estaban vendiendo dentro del templo? Bueno. Y dijo, mi casa será llamada casa de oración y puerta del cielo, y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Mi pregunta es importante el templo o no es importante? Ok. Si es importante, ¿vamos a reverenciar a Dios? Y si no es importante, que entré al templo como si hubiese entrado al mall de la comunidad donde yo vivo. Ahora, yo en lo personal, no es que difiero de lo que ustedes están diciendo, pero soy de las personas que entiende que templo siempre ha habido más que uno. Y fue el templo que Salomón hizo y que Herodes volvió a restaurar. Ahora, en los tiempos bíblicos, en aquellos entonces había lo que se llamaban sinagogas, que se reunían a discutir cosas bíblicas. Allí se discutían ciertos temas de la palabra de Dios. Ahora, lo que quiero decir con esto es que no es que entremos... Lo que pasa es que cuando se quita la visión de qué es verdaderamente el templo de Dios, que eres tú, y se enfoca a un local que es de 4 paredes, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo salgo de la iglesia, tiendo a actuar incorrectamente porque pienso que el Señor no... No, exacto. No estoy diciendo que no te está viendo, pero ¿me estás entendiendo lo que quiero decir? El templo está allá. El templo está allá y entonces no se le puede poner tanta importancia a las 4 paredes como a tu cuerpo, Exacto. como a tu persona. Por ejemplo, yo empecé diciendo, por ejemplo, yo dije la última vez, si no me equivoco, vamos a suponer que yo vaya a la iglesia y yo ponga allí en una pantalla, yo ponga allí que haya en la iglesia una película pornográfica. ¿Qué va a pasar? Se va a ver un escándalo, mi hermano. Sí. Pero entonces yo puedo ir a mi casa, ¿me estás entendiendo? Y ver una película pornográfica proyectando a este templo, que es el templo del Espíritu Santo, sin temor alguno. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que ponerle más importancia a nosotros como templo del Espíritu como dijo Santo. el apóstol Pablo, vosotros sois templo del Dios Ahora viviente. tú entras agradecido a la presencia de Dios y tú andas agradeciéndole a Dios entrando por las 4 paredes o entrando a tu casa o entrando al trabajo, ¿me entiendes? Porque tú consideras tu persona como templo del Espíritu Santo. El hermano mencionó cuando Cristo volteó las mesas y hizo lo que hizo, habla del templo. El templo en aquel tiempo donde Jesús no estaba, todavía no estaba el Nuevo Testamento, estaban bajo el Viejo Testamento. Correcto. El Espíritu Santo moraba adentro del lugar santísimo. So, Jesucristo estaba defendiendo o corrigiéndolo a ellos. Mira, el lugar santísimo está ahí. Este lugar es santo. Cuídenlo, guárdenlo. No lo hagan casa de ladrones. Ahora somos nosotros el templo del Espíritu Santo. No hagamos de nosotros o en nosotros casa, lugar de ladrones o de malhechores. Porque somos templo del Espíritu Porque Santo. si nosotros, entonces, ustedes dicen que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y yo estoy de acuerdo, eso es lo que le dice Pablo a los Corintios, si no me equivoco. ¿Verdad? Las 4 paredes no importan entonces. No estoy diciendo que no importa. Dios no mora en el templo tampoco.
Es que Claro, es que quiere le decir estamos que poniendo un yo nombre. puedo entrar por las 4 paredes, vamos a ponerlo así, yo puedo entrar por las 4 paredes y... No, ¿Cómo si entrara yo a No, mi porque- casa, me entiende, al cuarto mío o entrara por las puertas de mi no, trabajo? porque la persona que reverencia a Dios en sí, donde quiera que entre, está glorificando y respetando y está en orden. ¿Me estás entendiendo? Si yo entro a mi trabajo, yo entro en orden. Si yo entro a mi casa, yo entro en orden y reverencia porque entiendo y me conduzco como una persona reverente porque sé que en mí mora el Espíritu Santo de Dios. Y si yo hago lo contrario, Él me va a redarguir. ¿Me entiendes? Entrando por cualquier lugar que yo entre. Ahora, ese es el concepto que le estamos poniendo templo a un lugar. ¿Me estás entendiendo? Que verdaderamente no es el templo, porque el templo estructural. Y es santificado. El templo estructural y santificado hubo uno y estuvo en Israel. No, y no. ahora mismo no existe, y lo que existe es una pared que le llaman el muro de las lamentaciones y que ellos están tratando de establecer ese templo. Ahora, ellos todavía se reúnen en sinagogas, ellos tienen muchas sinagogas, pero ellos no le dan la importancia de santificación que tiene el templo verdadero. Templo ha habido uno. Ahora nosotros sí podemos llamarle sinagoga, podemos llamarle local de reuniones. ¿Me estás entendiendo? pero es que- pero templo eres tú Pero y en soy yo. realidad, si yo soy el templo del Espíritu Santo y yo tengo la reverencia de Dios en mi corazón y reflejo esa santidad, al yo entrar a la iglesia o Al local. al edificio local, es santificado porque yo estoy entrando. Amen. Entonces, si nosotros estamos como Amen. iglesia, nosotros estamos entrando en el edificio, es santificado. Entonces, no se permite nada inicuo que se haga ahí. Entonces, el lugar es santo, es como nuestra casa. Nosotros ungimos nuestra casa para santificarla. Amen. No es que el Espíritu Santo vive o mora adentro de la casa, porque no, pero mora adentro de nosotros que estamos adentro de la Por ejemplo, hay gente que va al local, a la sinagoga, a la iglesia, como le llamamos mucho nosotros, ¿verdad? Pensando que se van a encontrar con la presencia de Dios allí. Cuando ellos son los que llevan la presencia de Dios en ellos a la iglesia. Exacto. Y cuando ellos se van, ellos no pueden pensar de que dejan a Dios ahí hasta el próximo domingo. Exacto. ¿Me estás entendiendo? No, Para volver a reunirse. La persona, el Espíritu Santo se va contigo. Dios se va contigo. Pero ese es el problema. Es que él mora Entra dentro y de se va ti, contigo. por ejemplo. Eso es el problema, que ellos piensan que ese es el lugar santo, que el Espíritu Santo mora allí, entonces al irse ya no tienen el temor de Esa ir, responsabilidad. esa responsabilidad. De reverencia. Y ahí es que Reverencia. viene el problema. Entonces, cuando se pierde entonces la reverencia, ¿usted creen que eso es una señal de que Dios ya está dejando de morar en ti? Porque si yo estoy perdiendo el temor de Dios, ¿verdad? Y ustedes dicen que nosotros somos ese templo, ¿verdad? Y ya como templo y somos morada de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo mora dentro de nosotros, su palabra, tenemos el lugar santísimo, ¿verdad? En nuestro corazón está el altar ahí, la cajita esa, ¿cómo que se llama? El arca del pacto. el arca del pacto. ¿Me entiendes? Donde moraba la vara de Aarón y todas esas cosas. Cuando una persona no muestra reverencia, está dando una señal de que ya el temor de Dios se está yendo del corazón. Sí, claro. Exacto. Sí, claro. Entonces, ¿a dónde tú vas a mostrar esa reverencia? En donde quiera que tú estés, en donde quiera que te pares, en donde quiera que tú entres, no tiene que ser nada más por el local donde nos reunimos Ande. a glorificar al Señor. Claro que ese lugar es santificado, pero como tú dijiste, por la presencia nuestra. Sí, Y pero por eso digo- con la presencia, no nuestra, con la presencia que llevamos adentro. Por eso es que yo digo, donde quiera que tú andes, porque Donde si quiera tú que tú estás andando andes. por la calle, Ujú. entonces el Espíritu Santo va contigo. Exacto. In other words, va dentro de ti. So, tú representas al Espíritu Santo en todo momento y en todo tiempo. Yes. Que no simplemente los domingos cuando voy a la iglesia, o los días que voy a la iglesia, al templo. Es todo momento, porque si yo reconozco en mi corazón que yo soy templo del Espíritu Santo, then I should act
cómo debo de comportarme. Porque mira lo que pasa, y lo que pasa que se practica mucho es que muchas personas dejan esa relación y se convierten en religiosos, ¿verdad? Nada más yo me encuentro con Dios cuando voy a las templo. cuatro paredes. Exacto. Nada más me encuentro y hablo con Dios cuando es mi hora de orar. ¿Me estás entendiendo? Por ejemplo, la gente halaga a otras religiones por orar 5 veces al día. ¿Me estás entendiendo? Sacar su tiempo, 15, 20 minutos y orar, ¿me entiendes? Y postrarse ante ese Dios. Pero cuando se levantan de ahí, no le da problema ir a engañar a alguien, no le da problema Siguen robarle robando. a alguien, no le da problema maldecir a cualquier persona. ¿Me estás entendiendo? Eso es lo que es un religioso. La religiosidad entra cuando descuidamos nuestra verdadera relación con Dios, que va más allá. Nuestra relación con Dios es de 24 horas al día, aún hasta cuando yo duermo. Cuando yo duermo y cuando yo estoy en mi cama, yo medito en la palabra que leí antes y estoy orando y clamando al Señor constantemente mientras estoy tratando de dormirme. O sea que una de las señales que estamos de acuerdo, entre muchas que hemos tocado, ¿verdad? Así por encimita, pero una de las señales fuertes de que tú muestras con tus hechos de que el temor de Dios se está apartando de ti, de que estás perdiendo ese temor de Dios, es la falta de reverencia. Falta de reverencia. Ese- Es la eso es lo falta de colombiano. Sí, la o falta sea, de reverencia. tampoco quiero que usted entienda, querido amigo, que la iglesia es un lugar cualquiera, porque la iglesia no es un lugar cualquiera. ¿right? La iglesia es el lugar donde nosotros como hijos de Dios nos reunimos para recibir fuerza de parte de Dios. Amén, amén. ¿Por qué creemos que en ese lugar como que se activa algo diferente? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces en el templo nos reunimos más de 3. Ujú. Entonces lo que se mete allá adentro es una gloria más pesada. Amén. ¿Por qué? Porque Amén. toda la cargamos por dentro y toda la reunimos en ese lugar. ¿Me entiendes? Ahora, ese lugar, claro que tú estás con la presencia de Dios mora en ti. El Espíritu Santo mora en ti. Pero ese lugar donde nosotros vamos a reunirnos ha sido santificado y separado para Dios. Exacto. Por lo tanto, cuando usted entre por esas puertas, usted entra en reverencia. reverencia. ¿Por qué? Porque ese lugar usted lo santificó para Dios. Amén. Usted lo separó para Dios. Era como los utensilios en el templo. Sí. Era un utensilio, era una cuchara, era un vaso. Pero ¿por qué se le honraba? Porque fue separado para Dios. Y no usado para más nada más. Y no para usado... Dios. Bueno, la Biblia dice, ¿verdad? Que hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. ¿Verdad? Pero los utensilios que se usaron en el templo fueron santificados y separados para el uso del templo. Y se honraba eso. Exacto. Y cuando el pueblo fue destruido por Babilonia y se llevaron los utensilios, el pueblo sufrió. ¿Verdad? Porque le destruyeron el templo y le destruyeron los utensilios. Lo que le queremos decir, hermano, es que en el templo del Señor, en la iglesia, ¿verdad? Es un lugar, claro, usted es el templo y morada de Dios, del Dios viviente, como dijo el apóstol Pablo, pero esas 4 paredes no se van a despreciar, porque ese lugar es santificado por todos nosotros. Y cuando vamos ahí, bueno, el apóstol Pablo dice que cuando nosotros nos reunamos, ¿a dónde nos vamos a reunir? Bueno, en el tiempo de los apóstoles se reunían en las casas. Cuando empezó la persecución se reunían en las cuevas. Alguna sinagoga. Pero en la sinagoga, que era lo más importante, que ahí era donde los apóstoles iban a predicar. Cuando tú veías que el apóstol Pablo subía a predicar a Europa, o se iba a predicar a Asia, o se iba a predicar a África, ¿dónde era que se metía? La sinagoga. En la sinagoga de los judíos. Se paraba ahí a discutir con ellos. ¿Verdad que sí? Ahora, ese lugar es santificado por la iglesia. Y ahí nosotros, dice el apóstol Pablo, que nos reunimos para cantar cánticos a Dios. Para nosotros fortalecernos en Él. Por lo tanto, lo reverenciamos. Y cuando entramos por esa puerta de la iglesia y no lo vemos como ese lugar consagrado, santo, separado para Dios, y no damos esa reverencia, entonces estamos dando una señal de que el temor de Dios está huyendo de nosotros. Ahora, No es Y hay que preocuparse. No es que estoy viendo, que ya se ha ido. Y hay que preocuparse. Así que si usted ve un hermano que, esto es un building cualquiera, aquí no, hermano, ahí también mora Dios. Ese lugar fue separado para Dios. Usted lo ungió. Usted lo ungió. Exacto. Así como cuando Moisés le puso la sangre en los linteres de la puerta, era como un símbolo. Enseñar de que la presencia de Dios estaba en el marco, ahí, en el marco de la puerta. Eso no era el templo tampoco, eso no era el lugar santísimo. Pero era símbolo.
de que no entraran ahí, porque esa casa ya había sido separada para Dios. O sea, había sido ungida por Dios. La sangre había limpiado eso. Igualito yo veo así una iglesia. Por lo tanto, que si usted conoce a una persona O no, que no, no le no- importa, que no respeta la casa de Dios, o no necesariamente verle una persona, porque esto lo hacemos simplemente para que usted esté atento a sí mismo. exacto. Por ejemplo, yo miraba esto Bueno, sí. y yo me observaba a mí. Yo decía, espérate, si yo estoy practicando, si yo estoy haciendo algo así, entonces yo me tengo que relacionar un poquito más con el Señor, porque estoy en peligro, amén, de que el temor de Dios se vaya de mi vida. A ellos le llaman allá afuera como cuando una persona ya no escucha su conciencia, tiene su conciencia adormecida, porque no siente reprensión. Como dice, si tu corazón no te reprende, mayor es Dios. Y ya cuando ni el mismo Dios puede llegar a tu corazón, le pasó a Caín. Caín se puso soberbio. Dios le dijo, el pecado está a la puerta y está tocando. Caín toma la mejor decisión. Pero Caín fue soberbio, fue orgulloso, fue rebelde. ¿Y qué hizo? Pecó. ¿Y qué consecuencia tuvo de ese pecado, de esa soberbia, de esa rebeldía, de ese orgullo que tenía Caín? Bueno, le pusieron una señal. Y la destitución de la tierra donde estaba. ¿Sabe que eso está fuerte? La palabra dice, bueno, en inglés, do not let your heart be hardened, Si no dejes tu corazón se endurezca. que se endurezca. ¿Cómo se endurece parte de nuestro cuerpo? Dando cantazos. Allá en la prisión nosotros hacíamos mucha pesa, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa con mucha pesa? ¿Qué es lo que en las manos? ¿Qué es lo que surge en las Me manos? salen callos ahí. Te salen callos. Y en esos callos, de cuando te salen callos, tú pierdes el sentimiento o el sentir. You lose the feeling. Eso es lo mismo en nosotros. Cuando pecamos, estamos machucando porque el Espíritu Santo te está amonestando, inquietando. Pero al no hacerle caso, se va endureciendo, Bueno, la Biblia dice, si- hasta que no siente. Dice la Biblia, si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. O sea, la voz de Dios, la palabra, es lo que te va a llevar a reverenciarlo. Te va a llevar a reverenciarlo. A la humillación, Humillación. a la adoración, a reconocer. ¿Me entiendes? So, si tú ves, como dice mi hermano aquí presente, si tú o yo estoy actuando de esa forma, o alguien está actuando de esa forma, aconséjale. Exacto. Amén. ¿Entiendes? Que le abra la palabra o su corazón nuevamente a la palabra de Dios. Otra cosa también que es señal de que estás perdiendo o estamos perdiendo el temor de Dios es la justificación. ¿Cómo la gente se justifica? ¿Qué tú crees de eso, yo? Yo lo he oído bastante. Y como le he dicho, yo lo he oído más acá afuera que allá adentro. Que en la cárcel. Sí. Porque en la cárcel nosotros sabíamos que éramos, que veníamos de la calle, que hicimos cosas terribles y malas y todo lo demás. Y sabíamos que no volver a hacerlo. Acá afuera, no, porque yo soy hombre. No, yo soy cristiano. El decir yo soy hombre, tú estás hablando en la carne. Y el hablar en la carne no está hablando en el espíritu. Está endureciendo. Y no solamente es ahora. ¿Qué conlleva a un hermano, verdad? O a nosotros mismos, que cuando nosotros nos vamos endureciendo, una de las señales, porque lo que pasa es esto. Hay gente que quedan dentro de la iglesia, aunque se van endureciendo, se dejan de relacionar con el Señor. Dios los llamó para predicar su palabra, para ministrar su palabra. Y hay señales que se notan claramente, y ese es el peligro que ocurre hoy día. Y es que las personas comienzan a ministrar bajo su propia opinión la palabra. Comienzan a predicar como le da la gana sin temor. Comienzan a decir, Dios me dijo, cuando Dios no le dijo, sabiendo que están fabricando falsas profecías. ¿No lo estamos viendo hoy día? Sí. Entonces, no solamente el miedo es de que nos vayamos a apartar del Señor. El miedo es que hacemos cosas pensando que no vamos a tener consecuencia de ellas.
Entonces, esto se ve cuando vemos gente sin temor alguno diciendo, Dios me Empiezan a dijo justificarse. y Dios no le dijo nada. Y fabrican sin temor alguno Esto es increíble, bro. profecías. Estamos en unos tiempos que muchos de los que son predicadores del evangelio tienen un red flag cuando viene a si perdiste el temor de Dios. Porque para tú fabricar una profecía, Dios se tuvo que haber alejado de ti hace tiempo. No tienes Hace reverencia, años. no tienes reverencia a Dios. Mira, una de las cosas que yo decía cuando estaba en la calle, en aquella parte, aquel mundo, que yo prefería a alguien que me respetara que una persona que me temiera. Porque si yo te respeto a ti, no te voy a hacer el mal. Pero si te tengo miedo, por el miedo te puedo hacer algo. Te puede hacer daño. ¿Entiendes? So, el amor, la reverencia que le tengo hacia Dios, no es un temor. Esa reverencia me hace a mí hacer las cosas bien. Esa era la diferencia de David y de muchos hombres de la Biblia. Exacto. Porque David era una persona que no hacía las cosas por obediencia. Él las hacía por honrar a Dios. Exacto. ¿Me está entendiendo? El que honra, por ejemplo, yo le digo a mis hijos, ¿qué es más importante? ¿Obedecerme o honrarme? Y ellos me dicen, bueno, algunos me dicen, obedecerte. No, yo no quiero que tú me obedezcas, yo quiero que tú me honres. Porque cuando tú me obedeces, tú estás esperando que yo te mande a hacer algo. Y tú me obedeces. Pero cuando tú me honras, tú lo haces de corazón. Yo no te tengo que decir a ti absolutamente lo que tú tienes que hacer. ¿Me estás entendiendo? Eso es parte del primer punto que tocamos, ¿verdad? Correcto. De la soberbia y del orgullo, de la rebeldía. Cuando tú eres una persona que no honra es porque ya tú estás entrando en una rebeldía. Es una rebeldía. ¿Me entiendes? Pero estamos en el punto de la justificación. Sí. ¿Me entiendes? No nos vayamos de ahí. O sea, estamos en la justificación. Entonces, ¿qué es justo? Nosotros somos justos por medio de la sangre del Cordero. Nosotros éramos unos pecadores. Pero Ahora todavía somos pecadores arrepentidos, ¿me entiendes? Ahora, la justificación es cuando yo me quiero presentar recto sin la sangre del Cordero. ¿Me entiendes? Cuando yo quiero ser esta persona, no, yo soy perfecto. No, usted no es perfecto nada, ustedes lo santificaron. Pero eso es lo que le robó el corazón a Dios de David. Es lo que yo quería entrar. Porque lo que pasa es que David era un personaje que amaba a Dios. David decía, es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. David vivía enamorado de Dios. Que eso es otra señal. Eso es otra señal. Que eso cabe ahí. Otra señal es, no se quieren congregar. No se quieren congregar. Porque ellos dicen, yo no tengo por qué congregarme porque la iglesia primitiva no tenía ni una iglesia. Esta gente no se congregaba, ni el mismo Jesús se congregaba. Hermano, hágame el favor. Yo no necesito Hágame congregarme. el Ahora- favor. Yo necesito congregarme porque yo soy el templo del... Por eso es que ahorita yo toqué el tema de que tenemos que honrar ese lugar. El templo, yo sé, sí, son 4 paredes, pero esas 4 paredes fueron santificadas para glorificar y honrar a Dios. Pero Pablo lo pone de esta manera, hablando del templo. El templo consistía de esas peñas grandes, como de ladrillo, pero eran inmensas. Cada piedra, nosotros somos el templo, tú eres el templo, tú eres el templo, pero juntos nos convertimos en el templo. So, al nosotros reunirnos, estamos construyendo el templo masivo de Dios. Correcto. Ahora, tú estabas hablando de, ¿verdad? Decía de la justificación y todas estas cosas y hablaba de, ¿verdad? De obedecer a Dios y ninguno de nosotros somos perfectos. Usted nos ve aquí, yo no soy perfecto, yo todavía estoy en un proceso de santificación. Ahora, mira lo que pasa con David. David no era perfecto. David era uno de los hombres más marcados por las imperfecciones que él tenía. Pero ¿sabe qué siempre sacaba a David del problema? Su humillación. Conocía... Nunca se justificó. No se justificó. Él sabía que lo había hecho mal y se va y se arrepiente delante de la presencia de Dios de corazón y honra a Dios. A David le salió del corazón hacerle una casa a Jehová cuando Dios dijo, yo no te pedí nada. El que ama a Dios le sale del corazón hacer las cosas para el Señor. Fíjate que cuando David pecó, ¿verdad? Que David le falló a Dios y mandó al profeta Natán, ¿verdad? Para que lo confrontara. David no se justificó. ¿No?
David no se... Ahora, pero David sí dijo, bueno, ese hombre merece morir. Ese hombre que tú me estás hablando, mándamelo a buscar que yo le voy a partir el Sí, cuello. pero cuando el profeta le dijo, no, ese hombre eres tú. Se humilló. Se humilló ¿Sabes? y dijo, "Tienes razón". Como yo, tiene razón. ¿Qué dijo Saúl? ¿Y qué dijo Saúl? Cuando Saúl, ¿qué es lo que dijo? No, órale a tu Dios para que me perdone o para que me dé esto. Órale a tu Dios, el profeta. La No dijo, diferencia. órame a Dios. David nunca dijo, órale a tu No, Dios. ese tiró de Se postró. se postró, No, Javi. midio. Se humilló. Bueno, la Biblia dice que él entró en silicio rapidito. Goodness. La Biblia dice que él rapidito se rasgó las vestimentas, se puso en silicio y empezó un estado de humillación. Es un estado de humillación. Y eso es lo que nosotros hacemos. Cuando tú ves una persona que empieza a justificarse, que empieza a escuchar la palabra del Señor y en vez de recibirla y humillarse, lo que hace es que se justifica, es una señal de que estás perdiendo el temor de Dios. Porque el hombre que tiene temor de Dios, cuando escucha que hizo algo malo y es confrontado por la palabra, automáticamente entra en una humillación. Entra en humillación. No se justifica, no empieza, no, pero es que yo absolutamente nada. Cae de rodillas en el piso y llora hasta que no reciba ese perdón de Dios. Es el orgullo, la soberbia. Exacto, ahí entra, ¿me entiendes? La justificación. Ahora podemos entonces entrar a otra señal que sigue en esa misma línea de la justificación. A estas personas que dan señales de que perdieron el temor de Dios, todo les molesta. Cuando tú los confrontas por la palabra de Dios, con cariño, con amor, con misericordia, para que entren en un arrepentimiento, en vez de ellos reconocer, se ponen pico a pico con uno. Se ponen, ¿y quién eres tú para hablar, mami? Si tú eres más pecador que tú tienes razón, yo soy más pecador que tú. Pero no cierres tu oído al consejo de Dios. Si Dios te está hablando por su palabra y te está diciendo con cariño y con amor de que lo hiciste mal, entra un arrepentimiento, no te molestes con la persona. Porque hay personas que están en la iglesia, el pastor está predicando y mientras el pastor o el ministro predica, él está sentado diciendo, lo está diciendo por mí. Yo no sé qué es lo que le pasa a este hombre conmigo. ¿Por qué me está hablando así? La palabra te está hablando, muchachos. Recíbela. Recíbela. Dios te ama tanto, porque es que la Biblia dice que Dios al hijo que ama lo corrige, lo azota, le da pau para que caiga en sí. Mire, mi hermano, yo he recibido azote en mi vida. para A mí me han dado golpes. A mí me han dado todos golpes. nosotros hemos recibido azote. Sí, y son Porque necesarios. si somos, Pablo lo pone de esta manera, si somos hijos, nos va a azotar el Padre. El Padre nos azota, si no nos azota es porque no es Padre nuestro. Exacto. Bueno, nosotros somos no te padres. ama. Te ama. Nosotros somos padres y cuando nuestros hijos nos desobedecen, cuando nuestros hijos hacen algo malo, cuando nuestros hijos están entrando en un error o van por malos caminos, ¿qué nosotros hacemos? ¿La aplaudimos? No. ¿Ah? Entramos como el sumo sacerdote Elí, que no le decimos nada a nuestros hijos. Y cuando viene a ver, Dios los está quitando la vida porque lo están haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Los corregimos, Exacto. los exhortamos, le hablamos palabras. ¿Para qué? Para entrar otra vez, hacer que ellos caigan otra vez en razón y puedan, ¿me entiende?, venir a un pensamiento más claro. Ahora, está en nuestros hijos también ellos recibir la palabra, no molestarse por lo que yo le estoy diciendo, porque muchas veces los jóvenes se molestan, nuestros hijos se molestan porque nosotros lo estamos corrigiendo. Y es bíblico, la Biblia dice que no toda corrección es aceptada en el momento. ¿Sabe? Que toda corrección cuando se da en el momento enoja. Hay una reacción. Es bíblico, la Biblia lo dice. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejando gobernar por esa molestia? No. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. Eso quiere decir que tú no te puedes ir a dormir molesto con el mundo entero. Vaya. Usted y yo tenemos que ir, si verdaderamente tenemos el temor de Dios nosotros, tenemos que tirarnos de rodillas y humillarnos. Y humillarnos. Eso es cierto. Mira, es un peligro porque desde la perspectiva que tú lo estás viendo, ¿verdad? Son las señales iniciales de una persona que está perdiendo el temor. Pero cuando esa persona pierde el temor absoluto. Porque mira lo que pasa, lo triste de esto es que hay personas que pierden el temor a Dios ya cuando ellos están en una grande esfera.
Y ahí es que está el peligro. Cuando están en liderazgo. ¿Me estás entendiendo? Porque cuando están en liderazgo no tienen temor de ni tan siquiera... No respetan ni a los miembros ni a los miembros de la iglesia. Se creen más allá, se creen más de lo que son. Y ya tienen esa autoridad sobre... O sea, ¿ustedes creen que hay muchos ministros, líderes de congregaciones que han perdido el temor de Dios? Oh, no, claro. Yo te voy a dar un par de ejemplos, pero ahora rápido. Y uno de ellos es, y no estoy hablando, la semana pasada nosotros hablábamos de la santidad interior y la santidad exterior. Y yo decía que yo estaba en desacuerdo con el legalismo. ¿Verdad que sí? Pero no enfaticé mucho en lo que era el libertinaje dentro de la iglesia, ¿verdad? Y para mí el libertinaje es más peligroso, más aún, que el legalismo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver, como tú dijiste, la pregunta era que si esto se está viendo en alguno de los ministros y en las iglesias de hoy? Claro que sí. Yo estaba viendo a una muchacha un video que ella decía que ella sentía el Espíritu Santo manifestarse más grande dentro de ella cuando ella besaba a su novia que era del mismo sexo. ¿Me estás entendiendo lo que yo te estoy explicando con libertinaje? Sí. Que nada es malo. Que Dios te acepta tal cual tú eres. Esas son enseñanzas que se están enseñando en medio del cristianismo. Y tú dirás, pero esa gente no son cristianos nada. Empezaron cristianos, exacto, llamados por Dios para buscarlo, para predicar su palabra. Yo estaba buscando el significado de libertinaje y dice que es libertad excesiva y abusiva en lo que dice y en lo que hace. Y Pedro dice claramente en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, dice, soy libre, pero utilizar la libertad para servir a Dios y no como patente de libertinaje. Uh-huh. No usemos la libertad que Dios nos dio como libertinaje para hacer las cosas y darle la carne, para ocasión de la carne. Y hay otro versículo que dice, rightly dividing the word of truth. ¿Verdad? No sé decirlo. Interpretarlo, dilo otra vez que lo voy a tratar de interpretar. Rightly dividing the word of truth. Dividiendo la palabra correctamente. La palabra verdadera. De verdadera, correctamente. No, en otras palabras, ¿qué es lo que dice la Biblia? No añadiéndole y no quitándole. ¿Qué es lo que revela la Biblia? En cualquier tema, cualquier pensamiento, cualquier sentimiento que tú puedas tener. Tuve un sueño, ok, este sueño, ¿qué dice la palabra sobre esto? Sobre ese tema. Pesando. Si el tema es en contra de lo que dice la palabra, esto no es de Dios. En otras palabras. Exacto. Entonces, eso es lo que estamos viendo entonces. Exacto. Entonces, el libertinaje se está presentando de una manera como si estuviera bien dentro de movimientos cristianos que fueron llamados por Dios. ¿Me estás entendiendo? Sí, pero no dentro de la palabra de Dios. No, dentro, exacto, correcto. Eso. Entonces, ¿qué pasa? Que esos son señales ya que una persona ha perdido el temor completo, absoluto del Señor. Porque no teme las consecuencias de sus acciones que está haciendo. Exacto. En contra de la iglesia. No le importa si está desviando a una persona en un mal camino, como si no va a tener consecuencias o no va a darle cuenta a Dios por esas vidas que los están escuchando. Que va a haber consecuencias. Y que va a haber consecuencias. Pero la persona no piensa en nada de eso. No, que no le importa. No le importa. Su pensamiento, o su sentimiento va más allá de la consecuencia. Es correcto. Nosotros hablábamos ahorita. Hay personas que con libertad, ¿me entiendes? Y pastores que expresan libremente prácticas que no le convienen a ciertos miembros de la iglesia. Parecen más señales de que están perdiendo el temor de Dios. Uh-huh. Ya ahí lo perdieron porque ya están en una estatura y que no temen las consecuencias del juicio de Dios. La Biblia dice claramente, ay de aquel que haga caer a uno de estos pequeñitos. Le es mejor que se ponga una piedra de molino y se la agarre, se la amarre en el cuello y se lance a lo más profundo del mar. Es una responsabilidad. Yo tengo un respeto bien grande por los pastores y por los ministros que toman esto en serio. Hay que honrar a esta gente. Así, porque mira, así como hay ministros que son malos, también hay ministros que son buenos. Uh-huh.
Y yo creo que hay más de los buenos que de los malos. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que los malos, muchos de ellos sobresalen porque que son famosos. Entonces, como son famosos, porque como hablan lo que a la gente le gusta que hablen y practican lo que a la gente le gusta que practiquen, porque usan la libertad como ocasión para la carne, ese libertinaje que tienen. ¿Me entiendes? Que eso es una de las señales, aparte de la molestia, ¿verdad? De que todo les molesta, es que el libertinaje que cargan, brother, es como que no honran a Dios, no respetan a Dios en nada de lo que hacen. Eso parece más que están siendo gobernados por el espíritu del anticristo que se revela en contra de todo lo que es de Dios. Entonces, usted está con nosotros, usted está en contra de nosotros. Porque si tú estás hablando en contra de los hermanos que están tratando de servirle a Dios, o te estás yendo a favor en contra de ese libertinaje carnal que estás viviendo, te pregunto, ¿tienes el Espíritu Santo o tienes el espíritu del anticristo? Porque si tú tienes el Espíritu Santo, todo lo que viene del Espíritu Santo te va a acercar a Dios. Exacto. Te va a acercar a la humillación, te va a acercar al arrepentimiento, te va a acercar a amar a tu hermano, te va a acercar a respetar al que está al lado tuyo, te va a llevar a respetar el templo. No te vas a molestar cuando alguien te corrija, al revés, te vas a humillar y vas a reconocer que estás mal. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero muchos de estos ministros, muchos de estos grandes predicadores que tienen el espíritu de libertinaje trepado arriba, pararon de honrar a Dios. Exacto. Bueno, creo para darle rienda a las pasiones de la carne. Por ejemplo, yo no sé si te recuerdas que estábamos hablando una vez y yo te mencionaba que la responsabilidad, amén, de los ministros del Señor. Cuando hablo de ministros, no estoy hablando nada más de pastores. Estoy hablando de los 5 ministerios que están establecidos en la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo hablaba y yo decía que una de las responsabilidades más grandes que tiene el ministro, o que nosotros entendemos que tiene el ministro, es que ellos tienen la responsabilidad de cuidar de la novia, del novio que se fue a hacerle casa. Se practicaba en Israel, ¿verdad? Que el novio, cuando se comprometía con la novia, el novio se iba a hacerle casa a la novia y mientras estaba haciéndole casa, él dejaba a cargo a un mejor amigo de él, cuidando y recordándole a la novia de que él iba a volver para atrás. Y le daba el cuidado en sus manos de cuidar a esa novia. ¿Y qué pasa? Los ministros de hoy tienen esa responsabilidad de cuidar a esa novia. Porque él dijo que me voy, pero vengo otra vez. Pero tú lo ves que a veces yo me pregunto, bueno, esta gente son pastores que están a favor del evangelio o esta gente son lobos vestidos de ovejas. Porque ellos se expresan como que no le importa la vida espiritual de los feligreses de la congregación. No, mira, te voy a decir más, porque lo que pasa es esto, mira, que yo estaba escuchando esta analogía, y es que cuando el novio se va y le deja cargo al mejor amigo de él, la novia, ¿verdad? Ese amigo está supuesto, ¿verdad?, a recordarle a ella lo bueno que es ese novio, lo mucho que él la ama a ella, para que ella no se olvide y no pierda la esperanza de que él volverá o que no se vaya a fijar ella en otra persona. Pero que hay un problema con eso, que hay una posibilidad de que la novia se enamore del mejor amigo. ¿Me estás entendiendo? Pero el amigo que conoce al novio está supuesto a detenerla y fijarle a ella los ojos hacia el novio que se fue y viene pronto otra vez. Ahora, ¿qué pasa? Que hay no voy a decir pastor, voy a decir ministros, que han visto que la novia se ha enamorado de ellos y no han hecho nada al respecto. Han dejado que la novia se enamoren de ellos y ellos se han enamorado de la novia. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, en vez de a nosotros, que fuimos elegidos para ser adoradores, porque eso es lo que vino Jehová a buscar, ¿verdad? Que nosotros tenemos la misión de convertir a otros adoradores, nos convertimos en adoradores, en los que reciben la adoración de la iglesia. Se olvidan de que tienen un compromiso con el novio de cuidar a esa novia y que esa novia tenga los ojos en el novio que se fue y que vendrá pronto otra vez para... No, y que queremos exigirle también a la gente a que se someten y se sujetan a uno a las malas. ¿Me entiendes? Porque si tú no me honras a mí, estás deshonrando a Dios, porque la Biblia dice que si tú no puedes honrar al hermano que está al lado tuyo, hermano, para de estar usando la Biblia a tu conveniencia ya. Que esa es una señal
demasiado de grandota de que hace tiempo perdiste el temor de Dios. Cuando tú quieres interpretar la Biblia al gusto y al provecho tuyo, hace tiempo que Dios se alejó de ti. ¿Sabes? Sobre ti no mora el temor de Dios. Sobre ti lo que mora es el egoísmo. El beneficio propio de alcanzar cosas a costilla de otro. Eso es lo que mora sobre ti. Tiene conocimiento. Lo tiene. Pero Tiene un conocimiento vacío y Exacto, hueco. tiene un conocimiento, pero no tiene esa relación. No la tiene. Entonces, cuando tú tienes ese conocimiento, pero no es un conocimiento recto y puro, estás perdido. Eres un sepulcro blanqueado. Entonces, si en la Tú iglesia... eres como los fariseos que el Señor le dice, ok, practica lo que están hablando, pero ni te atrevas a imitarlo a ellos. Y así hay muchos que, ok, tú tienes que escucharlo y hacerle caso a lo que están hablando, pero cuidado con imitar lo que ellos hacen, porque ellos en vez de incitarte a honrar a Dios, te incitan a que deshonres a Dios. Pero- es que con una mano lo honres y con la otra lo deshonres. Pero mira la señal más grande. Y es que el mensaje deja de ser sin cristocéntrico. Exacto. Y comienza a ser de yo. Egocéntrico. Yo, egocéntrico. Entonces, cuando eso ocurre, ¿me entiendes? Los ojos de la iglesia se ponen en visión al hombre cuando ese hombre está supuesto de direccionar esos ojos a Cristo. Cristo. El mensaje del Puestos hombre... los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. La fe. Por eso cuando la Biblia dice, ¿verdad? Que honremos a Jesús y tú oyes que dice, yo no honro a los hombres. Bueno, por una área tiene razón. Cuando se trata de la salvación, usted va a honrar completamente a Jesús. Y usted va a mirar a Jesús porque nosotros como hombres vamos a fallar. Ahora, nosotros no le estamos incitando a usted a que usted vaya ahora y sea un rebelde y diga, no, aquí los pastores... No, eso no es lo que estamos diciendo. Lo estamos diciendo cuando ya tú te se encuentras con hombres que se quieren endiosar de las iglesias. Cuando usted tiene ese tipo de líder, yo creo que es hora, o es una señal grande de que estas personas ya están perdiendo el temor de Dios. Y hay que salir corriendo de esos lugares. Yo diría que esas personas ya la han perdido. No, ya a ese nivel, ya a ese nivel. Es como vamos a ponerlo simplificarlo. Es como que tú tienes una rosa, una mata, una rosa, y deja de echarle agua. Se empieza a secar, se empieza a morir, se le empieza a caer las hojas, se empieza a achicar. Y que hay un proceso antes de morir. Cuando ya está la persona en ese punto, ya es porque ya, mira, Ya hace tiempo ya. ya hace tiempo se fue. Hace tiempo ya... La dejaron de pasó, cuidar. Ya las señales hace pasaron, tiempo, ya. sí, ya hace tiempo la dejaron de cuidar, la dejaron de echarle agua, de echarle su fertilizador. Lo primordial es tenerle reverencia al Señor. Reconocer quién tú eres en el Señor. La Biblia dice que el principio de la sabiduría Es el es el temor A Jehová. a Jehová. Entonces, tenemos que estar bien atentos nosotros mismos. Esto es para nosotros. Esto nosotros lo estamos diciendo para que usted se observe, para que usted se analice. ¿Me estás entendiendo? Porque yo estudiando esto, yo me analizaba yo a mí mismo. Ajá. Y decía, padre, yo me tengo que cuidar aquí. Yo me tengo que cuidar allá porque yo soy bien imperfecto. ¿Me entiendes? Pero en esa humillación, reconociendo mi falta, mis debilidades, me humillo delante de Él para que Él me ayude a no caer. En inglés, me gusta el inglés, que lo decían de esta manera. No es que, it isn't that we don't sin, it's that we sin less. Sin less. En otras palabras, pecamos menos. Porque somos, vamos a cometer pecado, pero no practicamos pecado, Exacto. que esa es la diferencia. Vamos a pecar, porque nadie es perfecto. Solo el único perfecto fue Cristo Jesús. Y eso está en el lavo de pie. Exacto. O sea que la justificación viene justificando nuestras malas acciones. Exacto. Entonces, yo hago algo mal y lo trato de justificar. Exacto. ¿Me entiendes? O sea, yo me emborracho y lo trato de justificar. Correcto. Entonces, ahí hay un peligro. Miento. Trato de justificar. Una mentira blanca. Exacto. Oh, yo soy hombre y Adultero, trato de justificar. No, es que mi esposa a mí no me da nada. Aguante, varón. O haga lo correcto para que le dé algo. ¿Sí? habla con el Señor. Pídele, Señor, mire lo que está surgiendo. Toque el corazón de mi esposa. Toque el corazón.
toca el corazón mío, porque quizá el problema... O trátela bien, porque si la Biblia dice que usted tiene que tratar a su mujer como un vaso frágil, me ve usted la estás tratando mal. Exacto. Aprenda a ser caballeroso para que le puedan soltar un canto de carne. Si usted no es caballeroso. Sí, porque es que hay gente que se levantan a las 6 de la mañana y todavía son las 9 de la noche y ni tan siquiera le han dicho a la mujer que la aman, tan siquiera le han dicho nada. Ni le dijeron buenos días, ni le dijeron buenas tardes, ni la acariciaron, ni le hicieron café, nada. Nada. No la reconocieron si se ve bonita, nada. No. Pero quieren venir a la noche a estar tocando y a querer... No, hermano, no. Honre. Hablábamos de la relación. Nosotros a veces vamos ante la presencia de Dios de esa misma manera a demandarle cosas, claro, como si nosotros estuviéramos como bien pero nada más cuando estamos necesitados. En la relación no se basa de esa manera. Eso es religiosidad. Cuando yo tengo una relación con Dios, yo no me presento delante de Él nada más cuando tengo mis necesidades. Si tú te encuentras pidiendo, nada más acercándote a Dios, cuando necesitas algo, pero eso es una señal también. Anterior hablamos de eso, que cuando estamos a adorar o a alabar a Dios o orar, no es simplemente en la iglesia o en el templo. Mientras tú estás caminando, mira, yo me pongo a caminar, algunas veces camino 1 o 2 millas, y mientras estoy caminando estoy alabando al Señor. Señor, gracias por esto, gracias por su misericordia, gracias, Señor. Y no dejo de decirle gracias, Señor, por sacarme de la cárcel, de ese infierno en que me encontraba. Gracias, Señor, porque es un milagro y reconozco que es un milagro que usted me ha dado. Amén. Amén. Queremos cerrar, ¿verdad? Ya hemos tocado tantos temas que... Nos quedamos un poquito cortos, sí. Pero... No, ya hemos tocado montones de temas. Brincamos de uno, brincamos al otro, ¿verdad? Y nos metimos en diferentes tópicos. Pero el punto de esto es, querido amigo, es que hay señales de que estamos perdiendo el temor de Dios, ¿verdad? Y muchas de las señales las hemos tocado. Hablamos acerca de la soberbia. Hablamos de la justificación. Libertinaje. Hablamos del libertinaje. Hablamos de la falta de temor y la reverencia en el corazón del hombre cuando viene a lo que se trata el templo, ¿me entiendes? No hay reverencia. También faltaron muchos puntos de tocar, como el congregarte. Cuando una persona no se quiere congregar, también eso es una señal de que estás perdiendo el temor de Dios. A nosotros nos conviene congregarnos. A nosotros nos conviene sentir la calor de los hermanos, sea una vez a la semana el culto, no sé cuántos días. Es que la Biblia nos dice cuántos son los días del culto. Pues imagínate que la iglesia que tú te congregas tiene culto 4 veces a la semana. Si usted Dios lo llevó ahí, sujétese a los 4 días de la semana. Vaya y adora a Dios los 4 días de la semana. ¿Me entiendes? Porque ese es el orden a donde Dios te llevó. Si Dios te llevó a otra iglesia y esa iglesia tiene solamente culto los miércoles y los domingos, pues entonces vaya y congréguese los miércoles y los domingos, porque ese es el orden de servicio que tu iglesia tiene, ahí donde Dios te puso. ¿Verdad que sí? Ahora, cuando perdemos el anhelo de congregarnos o no queremos sentir el calor de nuestros hermanos, eso es una señal también de que estás perdiendo el amor de Dios o el temor de Dios. También el no querer escuchar consejos es otra señal de que estás perdiendo el corazón. El pastor no es nadie para decirme a mí lo que yo tengo que hacer. Tienes toda la razón. El pastor no es nadie, pero como padre espiritual tiene todo derecho para aconsejarte por la palabra y corregirme también. Amén. Así que esperamos en Dios de que estos pequeños temas que nosotros, puntos que hemos tocado acerca de señales de que perdiste el amor de Dios, haya edificado tu vida. Y si usted ve un hermano o una hermana, o un ministro, o alguien que se está comportando de la forma que nosotros hemos estado hablando, no te pares allí a gritarle y a insultarlo y a decirle, tú perdiste el amor de Dios hace tiempo. No, este no es el punto. El punto es que nosotros los que estamos fuertes, entonces vamos a extender la mano sobre los débiles y le vamos a ayudar para que se levanten y se restauren y puedan entonces dar los frutos dignos de arrepentimiento que la Biblia manda. Así que le damos gracias por decir presente en este otro episodio más de Radio Generación de Fe Podcast. Julito, Dios te bendiga. Amén. Hermano George, Dios te bendiga. Y lo esperamos en el próximo video. Así que bendiciones. God bless. Amén.